Recordar que en en la clase pasada, de manera especial, esa última diapositiva, hablábamos un poco también de la realidad de la honestidad, eh, sobre todo también en el sentido, ¿no?, de la vida. Eh, y yo creo que es importante tener en cuenta de manera especial que este valor de la honestidad es un requisito fundamental, es un requisito fundamental eh, para establecer la imagen, sobre todo también en la aplicación de la justicia. Entonces, eh, la justicia no es solamente un aspecto de una realidad de la sociedad, sino también que abarca otras realidades. Entonces, la, la, la honestidad tiene que ver de manera especial también, tiene que ver con la transparencia, tiene que ver también con la dignidad, tiene que ver también, como decíamos anteriormente, con la justicia, tiene también que ver con la integridad, eh, tiene que ver también con la veracidad, tiene que ver también la honestidad con la transparencia. No sé, eh, un ejemplo vano, qué sé yo, pero que muchas veces a lo mejor hemos pasado por ahí, en el supermercado, por ejemplo, nos devuelven, no nos cobraron la funda de arroz y la muchacha, el muchacho pasó todo por allá y no nos cobraron una cosa y uno se hace el chivo loco y se va. O nos han devuelto de más y uno lo supo y se hace también muchas veces de cuenta de que no me di cuenta que todo estaba bien y me fui. Entonces, la honestidad implica una realidad también interior, de conciencia, de profundización, de valor. Eh, Implica también la honestidad, que el individuo tiene que ser honesto consigo mismo. Muchas veces se estipula, ¿verdad?, la honestidad, como otras veces la hemos escuchado, a, a que yo no desvío dinero, a que yo no robo. Muchas veces la honestidad ligada al aspecto económico, eh, que yo no causo, no utilizo dinero legítimo, pero la honestidad implica mucho más, hay que adentrarse mucho más. También hay una honestidad que es honestidad intelectual, hay una honestidad que es la integridad moral, es decir, ese comportamiento coherente en todas las elecciones que deben ir de acuerdo a las propias convicciones. Muchas veces mucha gente se escuda, se salva, se protege, se amuralla, porque no ha utilizado dinero legítimo, porque no ha desviado dinero, porque no ha robado. Pero en el estilo de vida son muchas otras realidades que deben ser mucho más importantes también. Por ejemplo, eso, ¿no? La integridad moral, eso entendido, ¿no?, de mi comportamiento, que sea coherente o las elecciones que yo haga vayan de acuerdo de manera especial a mis propias convicciones o a los principios y valores que deben regir mi vida, regir mi conducta, deben regir mis elecciones, mis acciones, mis motivaciones. Entonces, un poco va, ¿no?, en ese sentido. Yo creo que es importante entonces, ¿no?, tener en cuenta un poco esa realidad. Entonces, muchas veces, volviendo al tema de la vida, como lo pongo aquí, es un error con graves consecuencias morales, y por ejemplo, el tratar la destrucción de una vida inocente, como decíamos la clase pasada, simplemente porque ha sido una decisión individual. Muchas veces también se estipula que si una mujer ha decidido abortar, mucha gente dice por ahí
Bueno, es una decisión personal y es una decisión que esa persona la ha tomado con convicción y algunos hasta entraría en cierta medida que ha sido una decisión justa que esa persona ha tomado. Es un error grave pensar así, es un error grave, sobre todo por las consecuencias morales que trae, ¿no? El, el decidir, el ejecutar, el participar en la destrucción de una inocente, es decir, el votar en el Congreso o en la Cámara de Diputados, el votar por una ley que, que invita a la destrucción de la vida, ya sea la eutanasia, ya sea el aborto, ya sea el destruir la transmisión de la vida, por ejemplo, el utilizar anticonceptivos, utilizar la píldora del día después, todas esas cosas, eh, esto sonaría fuerte en cierta medida, pero por ejemplo, eh, una persona, una familia, un católico que tenga una farmacia que venda estas cosas. Entonces, no está siendo, por ejemplo, coherente con las propias convicciones morales personales. Entonces, no hay, bueno, por poner casos, o sea, yo tiro estas cosas así porque ejemplos que me llegan, pero que van en cuanto a este tema primero que estamos trabajando hoy. Y otras tantas cosas que uno podría sacando que a lo mejor ojalá acordarme en la medida de la clase para ir diciéndolas, ¿no? O madres en los campos por allá que le dieron a sus hijas un brebaje eh, para que éstas abortaran. Fue algo natural, fue un bobuco, una cosa de esa que hirvió, que se lo dio. A lo mejor no fue consciente de eso, pero muchas veces también se hace con conciencia, ¿no? Se hace se hace con un objetivo y se hace con una finalidad. Entonces, la honestidad no es solamente que yo no robo. La honestidad, como decía en la clase pasada, tiene que ver también con eh, el ser justo con Dios, el ser justo con los demás y conmigo mismo. Tiene que ver también con el ser honesto con Dios, ser honesto con los demás y ser honesto conmigo mismo. La integridad de manera especial. Eh, Sobre todo también, ¿verdad? Decíamos la transparencia, la integridad, salvaguardar la dignidad humana. O sea, tiene que ver mucho más. Y por eso, al quitar el aspecto religioso o el aspecto ético-moral de la perspectiva de la realidad de la sociedad, lo que se quiere es poder accionar ante la sociedad con los brazos abiertos, sin nada que detenga un poco todo este mundo que se está viviendo hoy y que nuestra cultura dominicana también está amamantándose de esa realidad. Entonces, eh, por ejemplo, si yo apoyo un sistema legal, si yo voto por un sistema legal, o si yo me quedo con los brazos cruzados ante un sistema legal que viola el derecho básico a la vida, no estoy siendo honesto con mis principios básicos y fundamentales que deben regir mi vida y sobre todo de manera especial, como yo decía en la clase pasada, si ignoro a Cristo y si ignoro su mensaje y su persona, realmente también estoy ignorando aquellos principios fundamentales que deben regir mi vida ante la sociedad, ante Dios y ante mí mismo. Entonces, un sistema legal que viola el derecho básico a la vida, que muchas veces tilda esta ley, tilda que es una opción, de que es un derecho básico, realmente es un sistema fundamentalmente defectuoso. Entonces, yo no puedo participar en sistemas, por ejemplo, si yo soy abogado, hay que tener en cuenta también ese aspecto y esa realidad. Yo sé que me imagino han explicado un poco esa parte de la justicia y todo eso, pero tener en cuenta lo que decíamos, no sé si en la primera clase también,
el tender no a buscar o la cárcel pasada a la verdad, a la bondad. Entonces, siempre no tender hacia esa realidad. Pero quise detenerme un poquito aquí también para que veamos eh, todo, todo, todo ese eje transversal que gira alrededor de este valor fundamental de la honestidad, que muchas veces se concreta y se sintetiza solo en el aspecto económico, cuando es una realidad que compete a una amalgama de realidades existenciales, que no es solamente un aspecto de la sociedad o de una realidad. Entonces quise detenerme un poco ahí también en el sentido de la vida para también ver que aquí implica mucho más también esa realidad. Eh, por ejemplo, que, uno diría, los esposos deben vivir la castidad. Padre, pero ¿cómo que la castidad? ¿Cómo que los esposos deben la castidad? ¿Cómo que tiene que ver esto de la castidad y los esposos y la honestidad? Es decir, la, la castidad es la integración de toda la sexualidad a la persona. Entonces, en la vida de los esposos, por ejemplo, ¿dónde entra la castidad? Que los esposos deben ser fieles uno al otro, que en el acto conyugal yo no instrumentalice a la otra persona, ni la objetivice, que en el acto conyugal yo esté, aunque no se genere la vida, yo esté siempre abierto a la vida. Que en el acto conyugal yo no utilice realidades, elementos eh, eh, ilícitos en esa realidad. O que, o sea, si no vamos por ahí, pero no un curso ahora de moral sexual ni nada de eso, pero para que veamos, es decir, la honestidad también tiene que ver con el sí y la unidad y el amor que los dos esposos, el hombre y la mujer, se han tributado y han dicho en medio de un pueblo y ante Dios. La honestidad es eso. Cuando el esposo ve a la esposa, la honestidad ante la esposa es que yo te soy fiel. La honestidad de la esposa ante el esposo es que yo te soy fiel solo a ti, que solo te amo a ti, que es un amor indisoluble y para siempre, que es un amor que nos une para siempre y la honestidad también en el matrimonio tiene que ver con la apertura a la vida. Y la honestidad en el matrimonio tiene que ver también que los esposos conocen la naturaleza de la sexualidad, que no instrumentalizo, que no objetivizo, y que tengo en cuenta también la ley natural y que tengo en cuenta también la misma ley moral, que tengo en cuenta también todo aquello que la iglesia me propone vivir en el noviazgo, la castidad, o en el matrimonio, la fidelidad y la entrega mutua y la apertura a la vida. Quise tratar también, bueno, güey, le dije, güey, si me acuerdo de cositas ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Pero diciendo dónde y cómo también se puede vivir la honestidad desde el punto de vista religioso. Unos valores, unos valores, unos principios que deben regir mis propias convicciones morales, mis propias convicciones sociales. Es una cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo violo la dignidad humana, como por ejemplo el racismo, la honestidad no solo el aspecto económico, cuando un hermano en la calle de extranjero, donde sea que sea, cuando yo soy el racismo, es un acto que viola la dignidad humana. Entonces, de igual manera, yo estoy haciendo una persona deshonesta. El racismo es una deshonestidad, porque no estoy haciendo lo que decía Kant en su imperativo kantiano. Trata al otro como si fuera tu propia humanidad, nunca como un objeto, no, nunca como un mero objeto, sino como un fin. La persona es un fin en sí misma. Y cuando yo trato a la persona como un objeto para mi complacencia, estoy siendo deshonesto. Entonces, el acto del racismo, por ejemplo, tratar a los trabajadores como meros medios para un fin,
esclavizar, instrumentalizar, deshumanizar, abusar, robar, humillar a aquellos trabajadores o compañeros o que estén bajo mi responsabilidad, también es un acto de injusticia, es un acto de deshonestidad. No hay transparencia. Por ejemplo, someter deliberadamente a los trabajadores a condiciones de vida infrahumanas, que por ejemplo yo tenga un condominio, unos apartamentos, y una pobre mujer, un pobre hombre, de aquí o por allá, esté en una habitación cuchitrí por ahí, que yo como dueño debo arreglarla. Y como es fulano o fulana, que se lo lleve el viento. No es otra cosa, ¿verdad? Hoy vamos a entrar más profundamente en esa realidad humana, existencial, de la honestidad. Estoy poniendo ejemplos, creo que hoy será la noche de los ejemplos por ahí, ¿no? Entonces, el racismo, el color, que la apariencia física, que esto, que miedo al extranjero, el abusar de los trabajadores, por ejemplo, de la señora que limpia la casa, o del jardinero, o de la señora que cocina, o de la señora que lava, o de la señora que cuida a los niños. Eh, bueno, esta, ¿no? Someter deliberadamente a los trabajadores en condiciones de vida infrahumanas, el ejemplo que ponía del condominio, de una habitación ahí que debía estar resplandecente, esa persona ahí que está ahí, eh, lo dejo vivir ahí cayéndose el techo, eh, sin condiciones humanas mínimas, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo es tratar a los pobres como objetos desechables. Cierta medida a veces vemos, ¿no? Hay que decirlo, cuando yo necesito un voto para unas elecciones, eh, sobreutilizo a los más necesitados, y luego que gano, si gano, lo desecho, lo desecho. O por ejemplo, redefinir el matrimonio para negar su significado esencial. Es decir, que yo me ponga a dar opiniones a favor, por ejemplo, de la ideología de género o de los matrimonios, una palabra que ahora no me acuerdo, pero bueno, me iré acordando, ¿no? Los muchos estilos de vida. Nosotros, por ejemplo, hay gente que dice, católico, dice, no, pero que si quieren vivir así, son felices, que vivan así. No, la honestidad no tiene que ver tanto con esa opción personal que la persona ha tomado, que es importante que las personas tomen sus opciones personales, sino que también tiene que ver y responder a lo que decíamos al principio, a la sindéresis en la primera clase, es decir, a los primeros principios morales, el que tienda a la verdad, a la bondad, que tienda a la ley natural, que tienda a Dios, que tienda al bien común, que tienda a los principios y valores morales que rigen nuestras conductas, porque si somos bautizados, no somos bautizados de apariencia, somos bautizados de vivencias y de aceptar un estilo de vida que es el estilo de vida de Jesús. Ser honesto es, en definitiva, y concluyendo así, es el martirio, ¿no? El martirio. Entonces, todas estas cosas, si uno las hace, son injustificadas. Son injustificadas. Son injustificadas. La violencia en la dignidad humana, el racismo, tratar a los trabajadores como meros medios para un fin, someter deliberadamente a los trabajadores eh, a condiciones de vida infrahumanas,
tratar a los pobres como objetos desechables, o redefinir el matrimonio porque no me conviene tal cosa, lo que sea, eh, eh, para negar, ¿no?, el elemento esencial del matrimonio. Son realidades eh, injustificadas, injustificadas. Entonces, un poco, ¿no? Este mundo de cosas. ¿Por qué? Es decir, lo que hay que tener en cuenta es que la honestidad, en el aspecto también religioso, ¿no?, como valor ético, valor moral fundamental, no es algo externo a una realidad, lo que sea. Es un valor o característica propia del ser humano que guarda una estrecha relación con la verdad, con la justicia y con la integridad moral. Es que eso está también inscrito en nuestra naturaleza. Hicieron una prueba con unos niños eh, con tres realidades, una bolita por un lado, una bolita abajo, había una bolita arriba morada, una bolita arriba amarilla y una bolita arriba en el medio azul. Entonces, la de arriba empujaba al azul para abajo, que no subiera. La amarilla trataba de subir la azul para arriba, para que llegara a la meta, ¿no? Entonces, los niños le pusieron los tres colores en una tablita y todos eligieron al que estaba haciendo lo posible para llegar a la meta, que era el amarillo. Es decir, el valor, lo que yo, lo bueno, ¿no? Y eligieron el amarillo. Entonces, ya desde nuestra naturaleza propia, venimos con esa impronta de tender a lo bueno, a lo que te impulsa hacia la meta, a lo que te lleva a tu realización personal, a lo que te lleva, en definitiva, a tu encuentro con Dios, a lo que te lleva a la felicidad. Entonces, la honestidad es un valor o una característica, es un valor o una característica eh, propia del ser humano. No es propia de las cosas externas, las condiciones, los objetos o las circunstancias. No. Y la persona ajena a ello. No. La honestidad está dentro, es propia. Entonces, desde la persona es que tenderá al fin que se busca, sea el bueno o el malo, se verán las circunstancias que han causado esa decisión o la que han llevado a esa decisión y la finalidad por la que yo he hecho o tomado tal o cual decisión. No son las cosas externas que van a decir a mí, haz esto o aquello. Desde esa convicción personal y desde esa característica o valor propio del ser humano, como decía, de la honestidad, en tal sentido, la honestidad es un valor, una característica propia del ser humano que guarda estrecha relación con la verdad, con la justicia y con la integridad moral. ¿Verdad? Que tiene que ver el intelecto, la razón, la justicia, que guarda estrecha relación con esta verdad, con este raciocinio, con esta ley natural y la integridad moral, que ya en la clase pasada la habíamos requete mencionado y requete repetido. Por eso, una persona honesta es aquella que siempre trata de anteponer la verdad a sus pensamientos, expresiones y acciones. La verdad, la justicia y la integridad moral tienen que estar siempre puestas adelante ante que nuestras propias convicciones personales. Ah, pero no tenemos entonces, Padre, libertad. Ah, entonces, Padre, entonces estamos condicionados. Ah, entonces yo no peco porque si me adhiero a esas cosas, entonces no es culpa mía que yo pequé, sino culpa de la verdad o de la justicia o de la integridad moral. Es un pensamiento también un poco protestante. La justificación,
el pecado, yo no soy culpable del pecado, sino la concupiscencia que hay en mí. O sea, que si yo he pecado, no fui yo el culpable, sino la concupiscencia que hay en mí. No, porque es que ese valor fundamental o característica propia del ser humano, si está madura en el ser humano, en el que madura o se trata de madurar, siempre por encima de cualquier objetivación mía, debe estar la verdad. Ante cualquier capricho mío que yo quiera tomar la justicia por mis propias manos o trambuliquear la justicia, tiene que estar por encima de todo eso la justicia, por encima de mis acciones ilícitas, de mi desacuerdo con esto o con aquello, debe estar mi integración moral, la integridad moral. Debe estar de manera especial, debe estar ahí de manera especial los principios morales que rigen mi vida. Porque yo, ya que soy bautizado, ya que soy confirmado, ya que tengo otros sacramentos, no puedo prescindir de ellos. Por eso, otra cosa también, otro ejemplo de honestidad es que los papás, esto es importante también, que los papás tengan claro la conciencia de educar a sus hijos en la fe, en los valores, en la integridad moral, educar a sus hijos en una buena autoestima, no abusar de, de, de la conciencia de ellos, de la autoestima de ellos. La honestidad para con los hijos también tiene que ver con eso. Educarlo, el cristiano, el creyente, el católico, tiene que educarlo en la fe, tiene que educarlo en la autoestima, hacer una persona que se autoconoce, una persona que se autovalora, una persona que valora su realidad. Debe ser una persona que valore su existencia, pero también una persona que vaya conociendo esos principios éticos y morales que deben ir rigiendo la vida y la acción de ese niño, de esa niña. Eso también, eso es honestidad, que los papás respondan a la llamada fundamental que tienen de educar a sus hijos en la fe, de educarlos en buenos ciudadanos, de educarlos en la integridad moral, de educarlos en la autoestima. Cuando un papá, una mamá no hace estas cosas, está siendo deshonesto. Entonces la honestidad es un valor o característica propia del ser humano que tiene estrecha relación con la verdad, con la justicia y con la integridad moral. Yo empiezo a hablar por ahí y la diapositiva por mí hasta la olvido, pero lo tienen ahí, ¿verdad? Pero es eso, ¿no? Una cosa va ligada a la otra, por eso me explayo un poco para también, ¿verdad? Seguir alguna idea que uno se va acordando, ¿no? Entonces, ¿qué dice Juan 23? San Juan 23, ¿qué dice? Los católicos deben buscar las mejores maneras de responder a estas necesidades, a las que ya he mencionado, al racismo, a la integridad de la dignidad humana, a no abusar del trabajador, a velar también por la dignidad del otro, por no deshumanizar al otro, no tener al otro como un rechazo. Dice Juan 23. En la carta encíclica, también le pongo ahí, la carta encíclica Pacem in Terris, número 11 de 1963, Papa Juan 23 va a decir, cada uno de nosotros tiene un derecho a la existencia. Paréntesis. Honesto es aquel que siempre defiende la vida y también siempre defiende su propia existencia. La integridad, la integridad. Yo no puedo, porque no sé si ustedes han visto, por ejemplo,
personaje de Brasil, creo que no me acuerdo bien, que él se quitó unos dedos porque, no sé, le dio el deseo de quitarse unos dedos, le dicen el alien, se quitó la nariz, se rasgó, se partió en la mitad la lengua, se, se tatuó los ojos y ahora él quiere quitarse una pierna porque, ah, no pasa nada. Entonces, la persona honesta también es aquella que cuida, que valora y que no hace, o sea, no hace, o sea, está llamado, no hace nada en contra de su propia existencia. Por ejemplo, una persona honesta jamás debe pasar por su cabeza el suicidio. Tiene que ser honesto a su propia, a esto mismo, a la existencia, derecho a la existencia. Por ejemplo, quien apoya la guerra es una persona deshonesta. Quien apoya el aborto, la eutanasia, eh, por ejemplo, el maltusianismo, por ejemplo, el maltusianismo surgió sobre todo en 1930 con la Cástico Nubi, con la encíclica Cástico Nubi, Pío XI, Pío XI creo que sí, Pío XI, que hablaba sobre el amor humano. Y en en esa época salieron las primeras píldoras anticonceptivas, salió el maltusianismo, que era la regulación de la natalidad, es decir, que había tanta gente en el mundo que nos íbamos a quedar sin comida, nos íbamos a quedar sin los bienes que ofrece la tierra. Entonces había que eliminar gente y sobre todo, decía el maltusianismo, eliminar a los pobres, a gente de África, de por allá, para que no nos quedemos sin abasto. No nos vamos a quedar sin abasto, decía, ¿no? Entonces, eh, cuidado, ¿verdad? Que nuestra cultura, el derecho a la existencia, ¿no? Derecho a la existencia. El papá sigue diciendo el derecho a la integridad corporal, el derecho a los medios necesarios para un decoroso nivel de vida, decoroso nivel de vida. Eh, el derecho al alimento, ¿no? El derecho al vestido, el derecho a la vivienda, el derecho, oigan esto, el derecho al descanso, el derecho a la asistencia médica, el derecho a los servicios indispensables que a cada uno debe prestar el Estado. Entonces, si yo estoy en un trabajo, si yo estoy en una institución, si yo estoy en un puesto, y yo no lucho por nada de esto, porque me es indiferente, porque yo estoy bien, estoy odiando a Cristo como tal. Cuidado, ¿verdad? Con uno vivir un moralismo o cristianismo desencarnado. Eso es ser deshonesto. Entonces, todo esto no debe conllevarnos a la vivencia como tal eh, de la honestidad. No sé si vamos entendiendo, ¿verdad? Un poco todo esto. Eh, porque uno se empieza a hablar aquí, quién sabe, ¿verdad? Uno se emociona, pero, No, fenomenal, fenomenal. Yo estoy extasiado. Gracias, Pablo. ok. Entonces yo creo que, y si ustedes se fijan, llevamos un hilo conductor desde el primer día hasta ahora, y ya en la última clase vamos a hablar un poco, eh, como tal, como siempre se lo recuerdo, sobre la prudencia. El prudente es el honesto, es el íntegro, es el transparente, es el justo, es el que vive la verdad, la justicia, la integridad moral. Ese es el prudente. Entonces vamos a hablar en la próxima clase de esa virtud, cómo ser prudente, que es la ratio, la prudencia es la ratio, caramba, se me olvidó en el latín, pero bueno,
Lo voy a buscar por ahí. Lo tengo por ahí, lo vamos a ver. Que lo estuve leyendo. Eh, pero es un poco, ¿no? Para que entendamos eso. Accio- tengo que tomar Cerebres o algo así. Pero más o menos, por ahí vamos. Entonces, yo la otra clase empecé también diciendo algunos documentos, mencionando algunos de estos. Sería bueno que lo vayan por ahí apuntando, ¿verdad? Y si no, también con el diácono después se los haré llegar. Eh, por ejemplo, dice la Congregación para la Doctrina de la Fe, eh, planteó, hay que añadir que la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contenga propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral. Mm. Entonces, un primer elemento y un ímpetu para nosotros es formar la conciencia. Es que uno dice, padre, pero yo quiero ser prudente, yo quiero ser honesto, pero por más que me esfuerzo, es que si no hay una buena formación de la conciencia, si no la hay, por más que uno brinque y salte, como dicen, tú mueres aquí, muere aquí. ¿Por qué? Porque cualquier palabra bonita que nos digan por ahí, yo voto. Cualquier cosita que por ahí me voy. O sea, cosas que favorezcan un voto o favorezcan la realización de un programa político o la aprobación de una ley que contengan propuestas que sean contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral, yo no puedo aceptarlas. Ah, porque por conveniencia yo las acepto y me escudo de que si no las acepto, me va a ir mal. Es una persona blandengue o es una persona débil. Yo no puedo adjudicar, yo no puedo deshacerme de los contenidos fundamentales de la fe y los contenidos fundamentales de la moral, bajo ninguna circunstancia. Hay primero que obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso por ahí está la objeción de conciencia, que yo objeto en conciencia aquellas cosas que van en contra de mis principios cristianos y en contra de mis principios morales y en contra de mis principios de sociedad, de lo social, lo, una política, un Estado, un jefe, un superior eh, que promueva leyes, que promueva programas, propuestas, alternativas que vayan en contra de los contenidos fundamentales de la fe y de la moral, como decía una de las diapositivas más adelante, es una realidad defectuosa. Por eso yo creo que es importante tener en cuenta que para ser cristiano, para ser creyente, para ser discípulo, para vivir la vida de Jesús, hay que tener coraje, hay que tener gallardía y hay que tener una buena conciencia, una buena formación de la conciencia cristiana. Uno lo dice aquí muy bonito, pero cuando uno está en la realidad, pero ahí es cuando uno verdaderamente se da cuenta del mejunje, como decía un profesor aquí, del mejunje que hay en esa persona, en ese cristiano, en ese católico. Yo creo que estas cosas, como decía ahorita, inculcar en los papás, en los hijos, en la educación de la fe, inculcar en los valores. Por ejemplo, el matrimonio
el sacramento del matrimonio, por ejemplo, eh, la honestidad tiene que ver con que Dios ha sido el que ha instituido el matrimonio y que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. La honestidad en el matrimonio tiene que ver también con la apertura a la vida, como decía ahorita. Y el tercero, la honestidad en el matrimonio también tiene que ver con la educación de los hijos en los contenidos fundamentales de la moral y de la fe. Y yo agregaría también la personalidad de ese niño, de esa niña, su autoestima, ayudarle a desarrollarse como una persona sana. Eso es honestidad. Eso es honestidad. Entonces, en la vida, ¿cómo se llama? Los valores éticos y cristianos vividos en sociedad. Tomar decisiones morales. O sea, las decisiones sobre la vida política, por ejemplo, son complejas y lo sabemos, son complejas, pero requieren, porque el tema general, la honestidad, valor fundamental para la eficiente administración pública y privada. Las decisiones sobre la vida política son complejas, pero requieren el ejercicio de una conciencia bien formada. Por ejemplo, la conciencia invenciblemente errónea, es decir, yo sé que estoy en el pecado, yo sé que estoy haciendo lo ilícito y quiero permanecer en ello. Eso es una cosa grave. Quiero permanecer en el error. Cuando es una cosa y quiero permanecer en el error, no es una conciencia bien formada, es una conciencia invenciblemente errónea. Quiero permanecer en ese error. Y miren una cosa, ¿por qué hay que tener una conciencia bien formada? Porque la cultura hoy, por ejemplo, los medios de comunicación social, las redes, el internet, eh, la inteligencia artificial, la neurociencia, todo eso quiere hacernos entender que quien nos está teniendo en el error y quien está dañando nuestra conciencia es la iglesia. Y nosotros muchas veces no nos lo creemos. El mejunje por abajo que hay de esas cosas es esa. No, quien está haciendo una conciencia errónea no es el corrupto, no es el que está robando, no es el que está en aduana haciendo esto o aquello, no es el que está trabajando con droga, aquello, aquello. No, si ustedes hacen un buen juicio sobre estas realidades, ustedes van a notar al final, cuando expriman todo esto, las redes, el internet, la nube, la inteligencia artificial, todo eso tiene un subterfugio, algo por debajo, que es la ingeniería, la nueva ingeniería anticristiana. Y lo que quiere decir es que quien nos está manteniendo en el error, dice la cultura de hoy, en estos aspectos de la biotecnología, de la neurociencia, del telefonino, como dice un italiano, el telefonino, del Facebook, todas esas cuestiones es de manera especial decirnos, no, nosotros no te mantenemos, nosotros no estamos en el error. Quien te tiene a ti una conciencia errónea e invencible es la iglesia. Pónganse a pensar eso, los periódicos, todo. Entonces, si no hay una conciencia bien formada, uno permanecerá en ese error de creer que quien está teniendo eso en el error es la iglesia porque no permite esto o aquello. Es una realidad peligrosa. Entonces, por eso hay que tener una conciencia bien formada. Entonces, las decisiones sobre la vida política o otras realidades, además de ser complejas, requieren el ejercicio. ¿Por qué? Porque la virtud, por ejemplo, es un hábito operativo bueno. El vicio es un hábito operativo malo. Entonces, para ser honesto, la justicia y la integridad moral es un ejercicio que desde pequeños los niños también lo van aprendiendo.
el no robarse las cosas de la nevera, cosas tan sencillitas, el no decir mentiras, el no llorar por engaño. Son cositas que va uno aprendiendo desde pequeño, que si no nos las han enseñado, han de ser nosotros también un ejercicio. ¿Para qué? Para que ese ejercicio de la formación de una buena conciencia esté formada y apoyada por la prudencia. Entonces, ya ese punto lo traspolamos, ¿no? Lo llevamos al próximo jueves. Por eso, este ejercicio de la conciencia comienza primero con una oposición inmediata a las leyes y a las otras políticas que violan la vida humana. Sencillamente, sencillamente. ¿Cómo comienza a formarse una buena conciencia? ¿Y cómo se apoya en la prudencia? Oposición inmediata a leyes y otras políticas que violan la vida humana o debilitan su protección. Es importante tener eso en cuenta, porque si yo no tengo eso bien en cuenta, no. Hay de haber una oposición inmediata. Aquí no puede hacer cosas ambiguas o cosas tibias o frío o caliente. Usted sabe lo que le pasa, lo que dice el Evangelio, ¿no? La palabra, ¿qué le pasa al tibio, caliente? El Señor lo vomita. No. Yo me opongo a todo aquello que vaya en detrimento de la dignidad humana, de la vida, de la persona, en contra, de todo aquello que vaya en contra de la verdad, de la justicia y de la integridad moral, yo me opongo. No, yo tengo que ir y oponerme inmediatamente a esas leyes que van en contra de la propia, de la ley natural, de la ley moral, de las leyes cívicas que establecen dignamente las relaciones humanas en sociedad. Una conciencia bien formada de tener esta cosa clara. Entonces, en todos esos documentos que yo le he enviado ahí al pasito, cuando puedan ver alguna cosa u otra, ahí está todo eso. Y yo he tratado también de irlo explicando en la medida de mis posibilidades, ¿no? Entonces, otra cosa. ¿Quién consciente, deliberadamente, libremente, directamente apoyan políticas públicas o legislaciones que socavan los principios morales fundamentales, están cooperando con el mal? Padre, pero que si yo no hago tal cosa, yo estoy en el gobierno, me van a votar. Es que yo no puedo ser una veleta. Si yo estoy libremente, conscientemente, deliberadamente, directamente. Ahora, si yo he sido obligado, subyugado, amenazado, claro, hay que ver entonces, hay que estudiar cada caso y ver la valoración moral de esa acción. Pero libremente, deliberadamente, directamente, apoyar políticas públicas o legislaciones que socavan los principios morales fundamentales, están cooperando con el mal. La ideología de género, eh, métodos anticonceptivos, la píldora de día después, por ejemplo, eh, los matrimonios homosexuales, todo eso aquí, uno dice, no, todo eso no está aquí, pero si uno se pone a estudiar va a encontrar mucha resonancia sobre esas cosas que están por ahí abajo, y cuando si uno se descuida, ¡pa! Apoyado. Eh, por ejemplo, sí, otras, si me voy acordando voy diciendo más ejemplos. Lo que pasa es que uno, pensando en lo que uno va a decir también, los ejemplos llegan más después. Pero eso,
Yo creo que esto es muy importante. Quienes consienten, libre, consciente, voluntariamente, deliberadamente, directamente, con políticas que socavan, destruyen, oscurecen, obstruyen los principios morales fundamentales, no hay que hablar más. Están cooperando con el mal. Por eso hay que tener, si me opongo a esas leyes que violan la vida humana, si me opongo a ellas, estoy cooperando con el bien. Ahora, si en cierta medida busco la manera de no sé qué, no sé cuándo, estoy cooperando con el mal. Yo creo que por ahí comienza, y desde antes, la formación de la conciencia. Padre, ahora hay que sentarse, que la iglesia me forme. No, la iglesia, yo decía al principio de las lecciones que la iglesia no quiere sustituir la conciencia de la gente, no, la iglesia quiere formar la conciencia y lo hace, ¿no? Desde la persona de Jesús, desde los mandatos de Jesús, desde el Evangelio, las escrituras, desde los textos inspirados lo hace desde la tradición, es decir, desde la cultura, la intelectualidad, la liturgia de la iglesia. Y lo hace desde el magisterio que enseña. La iglesia que es mater e magistra, madre y maestra. Entonces yo creo que un verdadero católico es un hombre o una mujer honesto. Un falso católico es un hombre o una mujer deshonesta. Yo creo que viene duro y culvero, como dirían por ahí. Pero no sé, es más o menos por ahí. He querido entrar profundamente en lo que compete a esos valores éticos cristianos vividos en sociedad o la honestidad de la perspectiva de de lo religioso. El poder ser fiel cabalmente al evangelio, eso es ser honesto. Yo no puedo sucumbir ante cualquier propuesta alterna al evangelio, jamás, jamás. Yo no puedo sucumbir ante cualquier, por ejemplo, hoy, en la Gaudete Exultate de Francisco, Papa Francisco, habla de dos realidades que están calcomiendo nuestra cultura hoy y la fe, que es el gnosticismo y el pelagianismo de Pelagio. Es decir, el gnosticismo que tiene que hablar, dice que yo me puedo autorredimir con mis conocimientos, con una ideología propia, con, con concepciones propias de lo que tengo que hacer, con un relativismo moral. Y Pelagio nos dice que yo me puedo salvar sin la intervención de la gracia. Es decir, me puedo salvar sin la intervención de Cristo, sin la redención de Cristo. Es decir, Pelagio va a decir, no hay pecado. Entonces hay mucha gente que vive así deliberadamente, trata de mantener oscura la conciencia para que esto no hable de dentro y te diga, está haciendo el mal, estás cooperando con el mal. Entonces, ninguno de nosotros escapa a esa realidad. Una conciencia bien formada es oposición inmediata a todo aquello que destruya los principios morales fundamentales y los principios fundamentales de la fe. Cuando hablo de fe y de moral, tiene que ver ley natural, tiene que ver ley de Dios, ley divina, ley eterna. Entonces, este punto aquí es muy importante y esencial. Eh, por eso, en cierta medida, entonces, no podemos jamás poner a un lado nuestros principios fundamentales o nuestra doctrina moral, de que la moral la guardo para algunos momentos. No,
una persona honesta en la perspectiva cristiana, religiosa. Ustedes se fijan que yo he ido mezclando un poco política, no me he metido mucho porque ya son otros temas, pero sí desde la perspectiva de la función, de la vida y misión del laico en la vida pública. Entonces, cómo también estar en medio de ellos, porque la conciencia bien formada no es para vivirla solo en la iglesia, en el templo, en los encuentros, en la comunidad. Es en la realidad que uno concretamente se encuentra y a la cual tiene que responder. Entonces, no podemos poner a un lado nuestros principios morales. Entonces, mire, una cosa muy fundamental e importante es, esta cosa me fascina, ¿no? Y me apasiona, es de manera especial, estamos comprometidos a ser claros respecto a nuestra doctrina moral. Y yo sé que hace mucha falta formación sobre eso. No solo formar la conciencia de tender al bien, sino también los conocimientos que implican, ¿no? Toda la doctrina de la iglesia. Entonces estamos comprometidos a ser claros. Eh, pero además de que estamos comprometidos a ser claros respecto a nuestra doctrina moral, también estamos llamados a ser claros y a comportarnos civilizadamente. Civilizadamente. Entonces, en el ámbito público, yo lo pongo que es importante practicar entonces en el ámbito público la justicia, virtudes como la justicia y la caridad. eh, y otros elementos que pueden también eh, promover nuestros principios morales. Ustedes se fijan que yo he hablado mucho de la perspectiva de la moral y todo eso, que no solamente una parte moralista, que uno ve que el cristianismo es un moralismo, no, es porque tiene que ver con nuestra propia condición humana, tiene que ver con nuestra ley natural, tiene que ver con la ley moral, tiene que ver con ese valor propio del ser humano, tiene que ver con ese valor propio del ser humano. Eh, un poco no en, en ese sentido, ¿no? Tiene que ver con eso. Entonces, hermanos y hermanas, como para ir concluyendo un poquito y no cansarles más, y verdad, la carta encíclica Centésimos Annus de San Juan Pablo II, la número 55 del 91, de manera especial el centenario de la Rerum Novarum, va a decir, la dimensión teológica se hace necesaria para interpretar y resolver los problemas actuales de la convivencia humana. Es que en mi realidad concreta, si yo quiero ser una persona honesta y odio la dimensión teológica, se me será muy difícil y complicado interpretar los signos de los tiempos y resolver esos actuales problemas de la convivencia humana. El problema es que la sociedad hoy, la cultura, quiere desarraigar la dimensión teológica. Entonces nos confunden y estamos creyendo una cosa y otra y al momento de la verdad ya nos han dado el palo. Es decir, lo que decía ahorita de Pelagio, ¿no? Pelagianismo. Odiar la acción de la gracia en el ser humano. Dios existe, dice la cultura, pero nos es indiferente. Lo teológico, la integridad moral, la fe, la tradición, el magisterio, los libros inspirados, los sacramentos. No, nada que ver, dice la cultura de hoy, nada que ver, nada que ver. Y muchas veces nosotros no vamos con ese nada que ver. Cuando tenemos que irnos más con la dimensión teológica, la revelación, ¿cómo se llama? La kenosis, que es la condescendencia divina, el Dios que se baja, el abajamiento de Dios.
Y ese Dios que quiere ir encaminando al hombre, a la mujer, hacia la plenitud última que es la salvación. Entonces, cuando la cultura quiere quitar todo eso, nos vemos en una realidad que puede ser lo mismo ser honesto o deshonesto, íntegro o no íntegro, eh, una persona justa como no. No, 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 no. Tenemos que iluminar. Mire, si nosotros iluminamos y lo que hacemos en la vida va guiada por la dimensión teológica, es clave fundamental, podremos interpretar y resolver los problemas actuales de la convivencia humana. El Señor ahora, ¿verdad? Nos está hablando que no nos dejará solo, que nos mandará al Paráclito, el Consolador, y muchas veces, ¿verdad? Olvidamos eso, ¿no? Eh, ahora mismo, ¿verdad? En nuestra cultura, y aquí no escapamos de eso, hay una solución atea que quiere quitar al hombre, a la mujer, de esa parte esencial, que es la parte espiritual. No olvidemos que somos eh, personas que vivimos de manera especial una dimensión espiritual, la espiritualidad cristiana. Y en nuestras sociedades nosotros vivimos muchas veces la gente obviando esa dimensión teológica. Queremos resolver e interpretar problemas de la convivencia humana en mi trabajo, con el esposo, la esposa, el compañero, la amiga, cuando obviamos la dimensión teológica. Padre, entonces, donde quiera que estemos, vamos a hablar de Dios, yo qué cosa, no hay que necesariamente hablar de Dios. Yo decía la semana pasada que la fe no es una cosa, no es algo expectativo, no es algo pasivo, es una acción. Yo hablo de Dios y manifiesto a Dios con mis acciones. Y mi acción primera ha de ser en mi vida la dimensión teológica, el ser hecho a imagen y semejanza de Dios. E iluminar los problemas que están en medio mío desde una dimensión que me trasciende, que es la dimensión teológica. Y ahí entra la moral, la integridad moral, la fe, la tradición, la revelación, el abajamiento de Dios, pero entra también ahí la antropología cristiana. Uf, es riquísima la fe, es riquísima la Iglesia Católica, es riquísima. No solo la dimensión teológica va a hablar de que yo rezo o no, va a hablar de que yo asumo un estilo de vida, el de Jesús, va a hablar de que yo no puedo responder al otro de igual manera, a otra mejilla. Va a hablar de que yo tengo que hacer un ejercicio por la formación de mi conciencia. Va a hablar de que yo tengo que promover y presentar el evangelio, la buena noticia de la salvación, que es lo que la evangelización, que es lo que estamos perdiendo. ¿Cómo vamos a hablar de honestidad si antes no somos honestos con Dios y con nuestros principios que deben regir nuestra vida, nuestros principios fundamentales de la fe y nuestros principios fundamentales de la moral, nuestros principios morales, principios fundamentales éticos? Ay, yo creo que me pasé. Entonces, bueno, eso nos dice el Papa, ¿no? Vamos a terminar esta idea para ya algún comentario ahí. Eh, Bueno, un poquito de eso es lo que quería resumir ahí. Diácono, yo creo que hasta me pasé, pero bueno, eh, ahí vamos entonces. Son las 8:20, ¿verdad? Sería hasta las 1:30. Ya el diácono no me pone un stop ahí, porque si no yo sigo hasta las 10. Eh, pues nada, esta noche lo dejamos aquí, el comentario personal de la clase, y no sé si hay alguna pregunta. Sería más responder las preguntas que dijimos por ahí que van con la clase de hoy, o alguna frase o algo que le llamó la atención de lo que hemos mencionado hoy.
Adelante, señor diácono, como organizador. Muchas gracias. No, yo estoy sorprendido porque lo que a mí me ha chocado mucho la atención demasiadas cosas. Mm, Eh, Podríamos entonces, hay un sacerdote que habla de ateos bautizados. mm, Lo que te acaba de desarrollar en todo este planteamiento nos deja a nosotros muy mal parados realmente, a todos los bautizados, porque yo siento que no hemos asumido con mucha responsabilidad lo que nos toca defender y plantarnos. Yo creo que es una palabra seria, plantarnos, cueste lo que cueste. Y más allá, entonces, las cuotas de responsabilidades, cosas que suceden en la sociedad, que 100 años más, cuando ya no estemos ninguno, pasarán factura. ¿Y por qué? ¿Y por qué porque no defendieron estos planteamientos los cristianos de esa época? Porque no supieron defender esto que parecía una desgracia, pero negociaron. Lo que ujú. usted acaba de desarrollar como que me dejó, digo, wow, pero qué irresponsable soy. Y ahora estoy hablando de mí, no estoy hablando de ningún otro cristiano. Qué irresponsable he sido para mantenerlo y defender lo que tengo que defender como cristiano, como bautizado, incluso como diácono, como miembro de una sociedad, como portador de una cédula de identidad y electoral, con derechos, con deberes. Mm. Yo estoy, yo no he procesado todo lo que usted ha dicho, padre, pero me impactó. Al paso, eso no es así, ¿no? Al paso, pero mira, para yo entrarle a eso también fue al paso, al paso. Yo lo medité bien, porque imagínense, es una cosa profunda. Entonces, sí. Muy bien. Dejamos abierto ahora entonces la posibilidad de que alguno que ustedes tienen las preguntas que el padre les hizo llegar a través del chat que tenemos sobre el diplomado de la honestidad. Hay tres Ujú, preguntas fundamentales. ¿Cuáles son las consecuencias para la iglesia y la sociedad cuando en las comunidades eclesiales no somos honestos? Yo creo que un poco lo que yo comentaba, ¿no? O sea, ujú, óigame, el hecho, bueno, yo creo que un poco lo vivió la iglesia canadiense, que el Papa tuvo que moverse a Canadá a pedir perdón. Acontecimientos que sucedieron hace 200 años y que de una u otra manera hoy la iglesia tiene que reconocer, no hicimos lo que teníamos que hacer ante lo que el Estado canadiense nos pidió en ese momento. ujú. No sé si. Pregunta, ¿cuál era otra pregunta? La segunda pregunta dice, ¿qué Ujú. papel pastoral le toca a la iglesia desempeñar en la formación de la conciencia moral de los ciudadanos dominicanos para combatir la corrupción pública? Uy, uy, uy. Bueno, ahí en varias diapositivas yo fui dando respuestas, pero si hay también respuestas personales, muy interesante que escucharles también. Esa pregunta está buena. Sí. Pueden escribir en el chat o no sé. Yo veo a La- esta gente como muy tímida, padre. ¿Será que están durmiendo? Bueno, y la tercera era, La tercera dice, ¿cómo podemos saber diferenciar un acto de corrupción de una actuación positiva con base
a la conciencia moral? Una pregunta bastante interesante. Dice Altagracia Minaya que ya está despierta. Bueno, gracias a Dios. Sí. Ay, ay, ay. Yo creo que la, la intención, ¿verdad? Un poco todo esto es como también despertar las conciencias, ¿no? Un poco en ese sentido. Y el papel que nos toca a todos, dentro religioso, no religioso, laico consagrado, patrimonio, noviazgo, laicos comprometidos en la sociedad, todo eso, ¿no? Sí. La iglesia como tal. Pero yo creo también que la tercera pregunta es interesante y al mismo tiempo genera preocupación porque necesitamos formarnos para tener capacidad de discernir entre el bien y el mal. Ujú. Esa es la preocupación básica mía. Eh, este mismo diplomado con tanta profundidad que debe despertar en nosotros. Sin embargo, la gente se ha ido quedando en el camino, ¿no? Comenzamos unos 25, hoy apenas somos, ¿cuántos? 16. Ujú. Sí, pero, pero vale la pena esa última pregunta. Yo voy a repetirla porque vale la pena. Escuche, ¿cómo podemos saber diferenciar? Y ahí hay ya la necesidad de educarnos, Ujú. tener unos criterios, porque hoy hay mucho tigueraje de gente Sí. que se camufla, que son capaces de camuflar de que lo que estamos mal, como usted lo decía ahorita, lo que estamos mal somos nosotros, lo que estamos planteando la moral, lo que andan bien son ellos, que viven como animales salvajes, y lo que estamos mal somos nosotros. A Moisés Reyes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que yo pienso que el padre ha respondido Ujú. prácticamente las preguntas, pero yo pienso que el papel de la iglesia eh, en la formación de la conciencia es un papel protagónico porque habemos mucha gente en la iglesia, ¿verdad? Que ejercemos una función y quizás muchas veces no somos honestos ni con el tiempo, ni con la pastoral, ni con la misión que se nos ha encomendado. Y desde ahí entonces viene la consecuencia de que al no ser transparente, al no ser honestos, al no ser justo, pues nuestro testimonio, en vez de arrastrar, ahuyenta. Y creo que esa es la misma perspectiva que debemos nosotros tener como cristianos. Dar testimonio de lo que nosotros creemos y no solamente de lo que creemos, sino que poner de manifiesto en la honestidad, en nuestro diario vivir, en nuestro testimonio de vida, todo lo que vamos, todo lo que decimos de palabra, pues ponerlo como hecho, a imitación del maestro de maestros. Por lo tanto, ese papel en la formación de la conciencia moral de la iglesia no se le puede relegar a nadie, Ujú. porque la iglesia tiene una misión fundamental y también nos va a ayudar a nosotros ir formando la conciencia para que nosotros podamos decir dentro de la sociedad, mira, esta actuación es honesta, esta actuación va con la dignidad de la persona, Exacto. esta actuación es justa, esta actuación es íntegra, para que así nosotros podamos ir rechazando el bien y acogiendo el bien y rechazando el mal. Yo pienso que en esa perspectiva nosotros podemos ir formándonos y formando a otros que están a nuestro alrededor, en nuestro espacio de trabajo y también en nuestras propias familias. Muchas gracias. Muy buena, muy buena.
Sí, buena intervención. muy bien, Moisés. Dice Altagracia, es súper profundo. Bueno, Ángela Sánchez dice, en sentido general, muy profundo y preocupante para nosotros como cristianos. Bueno, en el sentido de que, bueno, lo que hay es prepararse para que no nos agarren asando batata. Sí, Altagracia Mainaya dice, es súper profundo, muy real. Lo vemos y lo vivimos a diario. Eso es verdad. Lo que acaba de desarrollar el padre José Alberto en la noche de hoy, lo vivimos en muchas circunstancias. ¿Cómo dormirse ante tales reflexiones? Dice Celeida. Me gustaría ahora que a cada uno de los que están en la llamada me expresen con una palabra o una frase esta reflexión de hoy. Vamos yo voy a escribir la mía. Para mí ha sido eso. Genial. Yo lo catalogo. Vamos a catalogar ahora, por favor, una palabra. ¿Qué les pareció? Extraordinaria, dice Moisés. Excelente, muy interesante la ponencia, pues esta sociedad valora malo como bueno y desprecia lo bueno, dice Mildred. Edificante, dice Ordalenis. Muchas gracias, Ordalenis. ¿Qué más? Muy bien, excelente, dice Ángela. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna opinión? Muy bien. Profundo, Celeida, muy bien, profundo, es verdad, muy profundo. Y esta profundidad nos deja a nosotros, pues nos va haciendo, pues, sentir que estamos obligados a mejorar nuestra condición. Yo creo mucho en una frase que acaba de decir el padre. El cristianismo, el creer en Dios, el decir yo soy cristiano, no es un asunto de una oracioncita ni de un momento de fe, es vivir, es la vida cotidiana. La fe que se profesa, la fe que se celebra, la fe que se vive, la fe que se ora. exacto, incluyendo la oración y todo eso, pero no solo eso. Pero no solo eso, exactamente. Muy bien. Bueno, yo quisiera, gracias a cada uno y a cada una de las que han ido pues poniendo esa palabrita tan edificante, quisiera volver a recordarles que el jueves que viene vamos a tener la última, Annie, muy bien, dar fruto como cristianos. El jueves que viene vamos a tener la última entrega. Tan rápido ya. Sí, y vamos a traer todos pizza. Vamos a poner todo, cada uno una pizza al final con refresco aquí virtualmente. Y así concluir. Agradecer al padre José Alberto, pues de verdad, estas reflexiones tan importantes que nos cuestionan. Pedirle al padre Zacarías, que está por ahí, que nos termine con una oración y con la bendición final, por favor. Zacarías. Buenas. Buenas noches, Zacarías. ¿Qué tal, don José Alberto? ¿Todo bien? Escuchándote disertando con la moral y la honestidad. Muy bien. Bueno, agradecemos al diácono. Diácono, el próximo jueves yo estoy fuera, que no va a poder participar, que voy a un encuentro a México. Entonces, yo no sé si pueda conectarme de allá, pero no sé el programa de allá. No, un poco. Lo extrañaremos porque usted no ha fallado ninguna. Desde el 18 de febrero, de los primeros que entra es el padre Zacarías. Así es. Le quiero agradecer a José Alberto, claro, por Bueno. Y vamos a terminar por su intervención.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de reflexionar sobre la honestidad y que podamos poner en práctica cada día en nuestro quehacer cotidiano, en lo más insignificante que uno piense que no sirve para la honestidad, pero que si lo hacemos bien, colabora y sobre todo aportamos para el bienestar de la sociedad, el bienestar de la familia. Que el Señor nos haga honesto en todo lo que hacemos y vivimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Muchísimas Buenas noches y gracias, José Alberto, y gracias, diácono.